voy a contaros una historia de la Biblia que realmente aquí podemos ver quién es nuestro Dios, porque que todas las cosas estas pasasen con tanta gente, cada uno en una época, realmente eso solo lo puede hacer nuestro Dios, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para esta humanidad, tiene un plan para tu vida, tiene un plan para su iglesia. Y nos vamos a ir a Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Voy a resumir un poco la primera parte para no leerlo todo y luego vamos a estar leyendo a partir del versículo 15. Hay un momento en que David él peca delante de Dios porque él se puso a censar al pueblo, a contar para ver cuánta gente eran, por si venían enemigos que hacían. Y eso trajo una consecuencia muy grande, porque claro, pensaba en las fuerzas que él tenía y no en que Dios era quien le había hecho ganar todas las batallas. Y entonces le hizo ver a través del profeta Gad que tenía tres opciones. Una, 3 años de hambre. 2, 3 meses huir delante de sus enemigos. Y 3, que el ángel de Yahvé fuera ahí contra Jerusalén 3 días de peste. Al final nos vamos al versículo 15 y cogió la tercera opción y dice que envió Yahvé el ángel de Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo miró Yahvé y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. El ángel estaba ahí entre el cielo y la tierra, al lado de una era que era de un hombre que se llamaba Ornán, que era Jebuseo, que era los antiguos moradores de Jerusalén, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Y dice que alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahvé, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Yahvé Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Yahvé dice que ordenó a Gad, o sea, le ordenó, o sea, tienes que ir y decir esto, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahvé en la era de Ornán Jebuseo. Como he dicho antes, Ornán era Jebuseo, su pueblo era los jebuseos, su rey era Jebús, y era como antes que se llamase Jerusalén, se llamaba así, Jebús. David, cuando tomó la ciudad de Jerusalén, la cambió el nombre. Y este era de los pocos jebuseos que había allí, porque ellos siempre habían sido enemigos del pueblo de Israel, y eran de los pocos jebuseos que quedaban, que habitaban fuera de Jerusalén, en el monte Moriat. Los que habéis estado en Jerusalén y los que vais a ir muy pronto y demás, vais a ver que esto es muy cerca. Estamos hablando de cosas muy cerquitas, ¿no? Entonces, ¿por qué la era de Ornán Jebuseo? ¿Por qué Ornán? ¿Y por qué Dios hace las cosas tan increíblemente y tan bien? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver por qué. Porque aquí se juntan muchos personajes.
aunque en el pasaje no, pero hay muchos personajes alrededor. Dice que entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Yahvé. Él hizo exactamente lo que le había dicho Gad, el vidente, el profeta. Antiguamente a los profetas se le decían videntes. Y entonces, como le dijo, él hizo. Pero también estaba allí Ornán. Dice, y volviéndose Ornán, él estaba trillando, dice, vio al ángel, por lo cual se escondieron sus 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba. Estamos hablando de una persona que no era del pueblo de Israel, pero que le llamó poderosamente la atención lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo este ángel. ¿Por qué la era de Ornán Jebuseo, que se encontraba en el monte Moriat? En el monte Moriat, ves, aquí empiezan a entrar personajes. Es donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y ofrecerlo a Dios. En ese mismo lugar es donde estuvo Abraham con Isaac. Y si esto lo trasladamos más adelante y miramos hacia el futuro, ahí fue donde estuvo el templo de Jerusalén y donde fue un tiempo de sacrificios que el pueblo de Israel sacrificaba animales para cubrir sus pecados. Y si nos echamos un poquito todavía más hacia el futuro, era el lugar donde Jesús, todo esto os digo que es que está, como se dice, a tiro de piedra, está todo muy cerca. En la otra parte del monte Moriat, ahí estaba el monte del Gólgota. Aquí, monte Moriat, en el mismo sitio, al otro lado, el monte de Gólgota. Y ahí fue donde nuestro Señor Jesús entregó su vida para salvarnos a ti y a mí. Y todo esto es contemplado por una persona. Y os decía, ¿cómo puede ser que todo esto pasen tantas cosas? Porque dice, sí, por un lado Abraham va al monte Moriat a entregar a su hijo. Aquí está David también, que tenía unos padres. Si nos vamos hacia atrás, había una mujer que era ramera, que se llamaba Rahab, y ella estaba en Jericó, y cuando la toma de Jericó, ella protegió a los 2 espías, y luego ella tomó a Yahvé, Elohim, Adonai, como su Dios, dejó a su pueblo. Ella se casó con un príncipe que se llamaba Salmón, engendraron a un hijo que se llamaba Obed. Toma por mujer a Ruth, moabita, que dejó a su pueblo también y se juntó con su suegra Noemí. Fíjate que de gente hay aquí. Ellos, es difícil, una moabita, una ramera, de voz y Ruth, tienen ahí, engendran a Obed engendra a Isaí, el padre de David, y Isaí engendra a David. Fíjate si hay personas por aquí alrededor, cosas que eran imposibles que David estuviera ahí, porque tiene una línea genealógica y tiene unos abuelos, unos tatarabuelos que os he mencionado ahora. Y dice que viniendo David
a Ornán, y ahora vamos a ver por qué Ornán también. Viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Él le reconoce como rey. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahvé, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. David le estaba diciendo que necesitaba esa era porque Yahvé había dicho a Gad que lo hiciese así, en ese lugar. Pero Ornán dice que le da: quédate con lo que te parezca de la era, te voy a dar bueyes también para el holocausto, te voy a dar trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Una persona que no era del pueblo de Israel, pero él vio allí una secuencia que le tuvo que impactar. Sus hijos se escondieron, pero él vio y algo le pasó ahí, y él dijo: yo lo doy todo. Qué poca gente conocemos que puedan decir: yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Y Ornán lo dijo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dice que nada me cueste. Él pagaría el justo precio. Y dice que David le dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Yahvé, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Yahvé, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Fíjate David lo que hace. Dice que edifica allí un altar y hace holocausto. Ofreció holocaustos y ofrenda de paz. Los holocaustos eran cuando los animales se quemaban completamente. Y aparte de eso, dice que Yahvé habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Yahvé le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció allí sacrificios. O sea, David en un momento hizo holocaustos, hizo también sacrificios. Sacrificio era cuando una parte del animal se quemaba y otra parte pues se consumía. David en un momento hizo allí eso. Y este lugar de la era de Ornán, como decía antes, era el lugar donde años más tarde Dios se reunía con su pueblo allí. Era el lugar en que Él se manifestaba, incluso su gloria era visible a los ojos de las personas. ¿Cómo Dios puede mover las cosas? ¿Cómo cosas que parecen imposibles? Rahab, Ruth, hasta el rey David, Ornán, un hombre que ni siquiera él adoraría a sus dioses, y él lo dio todo. Y yo te digo desde aquí, ¿qué quieres dar tú hoy a Dios? ¿Quieres dar tal vez una ofrenda? Llámanos por teléfono. Pero no estamos hablando solamente de dinero, te estoy hablando a ti que me estás viendo. ¿Quieres ser como Ornán, que dijo: yo lo doy todo? ¿Quieres dar tu tiempo? ¿Qué quieres hacer para que el reino de Dios avance? Porque Dios cuenta contigo. No te quedes sentado viendo este programa o muchos otros que salen en televisión. Levántate
y dale a Dios. Ornán lo dio todo. No todo el mundo en la Biblia dice que lo dio todo. No todo el mundo en la Biblia dieron cosas, dieron incluso riquezas, muchas cosas dieron, pero Ornán lo dio todo. Si tú eres de esas personas que lo dan todo, tendrás una corona muy grande cuando estés arriba en los cielos. Y te dejo ahí para reflexionar. ¿Qué vas a dar tú? Dios te bendiga, Dios te guarde y reflexiona en esto. ¿Qué quieres darle a Dios? Poderoso, en majestad y reino. Cada cosa tiene su tiempo. Y es tiempo de venir aquí a TVN, aleluya.